Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Y hoy celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: «Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad». El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista, y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: «No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano». Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista».
El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca del memorial que hoy celebramos, el martirio de Juan el Bautista. Este memorial recuerda la muerte, la pasión y muerte de Juan el Bautista, precursor de Jesús. Desde la concepción tanto de Juan como de Jesús, sus vidas están entrelazadas. Recordamos, por ejemplo, la escena cuando María visita a su prima Isabel, que es la madre de Juan el Bautista. Ya en esa visita, Isabel lleva 6 meses de embarazo, es una mujer ya madura en edad, madura también en experiencia de la vida y en sabiduría. En contraste, María es una jovencita que apenas va comenzando su llamado. Y en este encuentro, pues también se nos dice, el encuentro que solamente el Evangelio de Lucas lo narra, que Juan, en el vientre de su madre, reacciona a la visita de María. Y claro, en esa visita, pues, lo que se entiende de que Juan no solamente reacciona a la visita de María, la madre de Jesús, sino también reacciona a la presencia del que ya está engendrado en el vientre de María, Jesús, de quien Juan será el precursor. Ya como adultos, Juan será quien preparará el camino para introducir a Jesús, para identificarlo, para pronunciar lo que finalmente el prometido de Dios, el Mesías, el Cristo, ya estaba entre ellos. Y es lo que Juan hace. Y como preparación, Juan también lleva a cabo el bautismo de agua, el bautismo de arrepentimiento, como preparación para recibir al que tenía que venir. Y ya cuando Jesús se hace presente, pues Juan se hace a un lado para no ser un obstáculo, para no ser un impedimento para que aquellos que se dejen atraer a él vayan tras él. Se cree, algunos comentaristas dicen de que Jesús mismo quizás fue discípulo de Juan y que cuando Juan es arrestado y muere en la cárcel, lo que se narra en el Evangelio de hoy, pues entonces Jesús pasa al frente, porque Jesús comienza su ministerio público prácticamente con las mismas palabras de Juan el Bautista. El reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que sí sabemos de que varios de sus discípulos de Jesús, fueron discípulos de Juan el Bautista. Esto lo sabemos, por ejemplo, por el Evangelio de Juan, donde Andrés es un discípulo de Juan. Y cuando Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, entonces después Andrés va detrás de Jesús. Y así se nos dice, ¿no?, de que algunos discípulos de Jesús, de Juan, pues pasan a hacerse después discípulos de Jesús. Ahora, Juan no solamente es el precursor de Jesús, o sea, no es solamente aquel que lo introduce, que prepara el camino. También la vida y la muerte de Juan, pues será un anuncio para Jesús y para todos aquellos que venimos detrás de Jesús, de lo que nos espera cuando aceptamos el llamado de Dios y la fidelidad a este llamado, o sea, las consecuencias del llamado que Dios nos hace. Así que en este memorial recordamos y damos gracias a Dios por Juan el Bautista, por su testimonio y por su claridad de vocación. O sea, porque aun cuando otros querían pronunciarlo como el Mesías, como el que tenía que venir, Juan lo niega rotundamente, porque él sabe claramente quién es y cuál es su papel. Y cuando su papel se cumple, o sea, cuando
anuncia a Jesús, él se hace a un lado para no ser un obstáculo ni para Dios ni para la gente que vendrán detrás de Jesús. Y esto, pues, también debe de ser para nosotros un ejemplo, ¿no?, de lo que somos llamados como instrumentos de Dios para el reino de Dios y para Jesús. De que en cierta manera también nuestra vocación es de preparar la llegada de otros. O sea, de que por medio de nosotros otros lleguen a conocer a Jesús. Y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, ¿no? Y después, en cierta manera, en la forma de Juan, pues de quitarnos del medio para no confundir a aquellos que vienen detrás, a aquellos a quien Dios ha atraído por medio quizás de nuestras palabras, de nuestros ejemplos, por medio de nuestra relación con otros, ¿no? Y de que no seamos obstáculos para Dios, que así como Juan se hace a un lado para que Jesús pase al frente, pues también nosotros no seamos ningún obstáculo para aquellos que desean y quieran venir tras Jesús. Así que también Juan nos deja un bello ejemplo de nuestra vocación como instrumentos de Dios para con Cristo. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y en las siguientes 3 semanas seguiremos leyendo de esta bella carta. Es una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Y aquí Pablo les continúa escribiendo acerca de cómo él es que vino a esta comunidad de Corinto. Recordamos que Pablo llega a Corinto después de haber pasado por Atenas, donde su predicación pues no fue tan exitosa, aunque unos 2 o 3 parece que fueron atraídos y convirtieron. Y después de Atenas, la capital de aquel entonces de Grecia, pues Pablo se va a este puerto de Corinto, donde es recibido en la sinagoga judía, que después tiene gran dificultad y sale pues en pleito con ellos. Y es aquí cuando Pablo por primera vez dice que él se va entonces a dedicar a los paganos, puesto que la comunidad judía, representada por la sinagoga, lo ha rechazado. Y también tomando en consideración la experiencia que Pablo tuvo en Atenas, donde podemos decir de que no tuvo gran éxito, de que fue en cierta manera un tipo de fracaso, ¿no? De que él llega aquí a Corinto pues con cierta incertidumbre. Pablo ya tuvo éxito tanto en Filipo como en Tesalónica, en la región de Macedonia, pero quizás la experiencia de Atenas quizás cuestionó su confianza, ¿no? Y quizás por eso dice que cuando llega a Corinto llega no con mucha convicción de ser un buen proclamador de la palabra, o un buen orador, y que él viene más con un sentido de debilidad y podemos decir quizás desconfianza, no sé, ¿no? Pero no nos deja una impresión de que Pablo viene con mucha confianza en sí mismo. Pero es precisamente esto, ¿no? Este sentido de debilidad que Pablo ve en sí mismo, en no ser un orador elocuente, quizás como lo fue un tal Apolos, ¿no? Y por eso en su debilidad, Pablo nos dirá en otras cartas de que en su debilidad está su fuerza, porque entonces él no puede confiarse en sí mismo, sino más que en el Espíritu y en el poder de Dios para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado, ¿no? Y aquí nuevamente se ve otra vez el tema paradójico, la fuerza en la debilidad. Dice la carta de hoy: hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana. Ya en las cartas Pablo nos da a entender que no era un buen orador, o sea que no tenía elocuencia cuando él hablaba. Quizás los hermanos de Corinto lo hayan comparado con el tal Apolos, que también fue un evangelizador en esta comunidad, y Apolos tenía la fama de ser un orador elocuente, ¿no?
Y a comparación, Pablo, pues no parece tener esa misma elocuencia, pero sí, por escrito, Pablo manifiesta no solamente una gran inteligencia, también una capacidad intelectual y un conocimiento de la tradición bíblica, como de los profetas y de la tradición de los rabinos, particularmente en la línea de los fariseos, puesto que Pablo fue un fariseo. Pero Pablo llegó, como dice él aquí, vino temblando porque el evangelio no era el de él, es el de Cristo, ¿no? Entonces, de que él se asegurara de transmitir, de compartir, y de que su misma persona no fuera un obstáculo, ni que la elocuencia humana o la sabiduría humana tomara precedencia o que fuera un obstáculo para el mensaje de Cristo y de Cristo crucificado, ¿no? Dice, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del evangelio, la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Recordamos de que el tema del Jesucristo crucificado, el Dios crucificado, para los griegos era una locura y para los judíos un escándalo. Me presenté a ustedes débil y temblando, ¿no? Quizás estas palabras, no sé, para mí quizás hacen referencia a su experiencia en Atenas, donde pues su predicación no fue muy fructífera, ¿no? Y en el ambiente griego la elocuencia de la oratoria pues era muy apreciada, ¿no? Y Pablo, no siendo un buen orador, pues quizás esto lo hizo sentir débil o inadecuado. Pero es precisamente esto, como lo que menciona antes, donde resalta el tema paradójico de la fuerza en la debilidad. Y esto Pablo lo dirá en otra de sus cartas, cuando dice, ¿no? En mi debilidad es cuando soy más fuerte, ¿no? Porque entonces no tiene nada en qué pararse más que en la gracia y el poder de Dios que hace posible lo que hace. Cuando les hablé y les prediqué, dice Pablo, el evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Así que, a falta de elocuencia humana o de sabiduría humana, entonces se manifiesta brillantemente el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Y por eso Pablo atribuye la conversión de los corintios al Espíritu Santo y al poder de Dios, y no a su elocuencia, pues no es un orador elocuente. Los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Un buen ejemplo para nosotros, algo que nos debe de recordar, ¿no? A quién hemos de dar gracias, a quién hemos de atribuir nuestras victorias, a quien hemos de dar testimonio de lo que somos, ¿no? De que somos lo que somos por la pura gracia de Dios, y que todo lo que hacemos en nombre de Jesucristo pues no simplemente por nuestra habilidad, ¿no? Así que Pablo nos recuerda claramente esto. La efectividad del mensaje no reside en la habilidad del mensajero, sino en la integridad y credibilidad del mensajero. Para tener credibilidad se requiere integridad de vida, ¿no? O sea, el evangelio no simplemente se predica de palabra, se predica también por el testimonio que demos de vida. Y quizás sea lo que más fuerte hable, lo que más se quede en las vidas de otros. El testimonio que demos ante ellos de lo que predicamos, de lo que compartimos es verdad, porque es verdad en mí, porque produce frutos en mí, porque me ha transformado a mí, porque me ha cambiado a mí. ¿Qué mejor testimonio que eso? Y esto es lo que Pablo nos dice. Y en cierta manera, pues el mensaje de Jesús
acerca de esta paradoja de que la fuerza está en la debilidad, ¿no? Este es el mensaje de la cruz, es una paradoja. Pues la vida misma también de Pablo lo manifiesta, porque él siempre hace referencia a sus debilidades, a su falta de elocuencia, por ejemplo, en el predicar, que parece que Pablo no tenía, pero igualmente esto Jesús lo convierte en fortaleza, porque es por medio de su debilidad donde más se manifiesta el poder de Dios y la gracia de Dios, para que la misión que Pablo recibió sea efectiva, no por sus aptitudes, no por sus habilidades, sino por el poder y la gracia de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Viene de Marcos, y aquí se nos habla de la pasión y muerte de Juan el Bautista. Antes de este evangelio, Herodes se ha enterado de la fama de Jesús, y ya Juan ha muerto. Aquí el evangelista Marcos nos contará cómo es que murió Juan, ¿no? Así que Herodes, tetrarca, hijo de Herodes el Grande, que reinó cuando Jesús nació, es ahora quien está de gobernador en esta región, y se entera de la popularidad creciente de Jesús. Y así como muchos se preguntaban, bueno, ¿quién es este Jesús? También Herodes llega a la conclusión que Jesús es la resurrección de Juan, a quien él mandó matar, a quien Herodes mandó matar, ¿no? Sí, que Herodes tiene esta idea, quizás por cargo de conciencia, por su culpabilidad, por su cobardía, porque sabiendo quién era Juan, un hombre recto, un hombre de Dios, y un hombre que lo atraía a él, a quien él reconocía como santo, en cierta manera, ¿no? De que aún así fue en contra de su propia conciencia. Y en esto quizás muchos de nosotros nos podemos ver en el espejo de Herodes. ¿Cuántas veces también nosotros, por el qué dirán, por las opiniones de otros, por las consecuencias de la verdad, no nos echamos atrás o no nos callamos, ¿no? Y preferimos callar nuestra conciencia y no ser consecuentes con nuestra fe, con nuestras convicciones, con nuestra moral y ética, ¿no? Y aquí es el dilema que Herodes vive. Dice, en aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Esto va en contra de la ley. Ya cuando a Jesús le pregunta acerca de que si es lícito el divorcio, ¿no? Esto que eso nos está diciendo por el evangelista Marcos va en contra de la ley judía. No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Lo mandó a encarcelar quizás para custodiarlo. Aquí se nos cuenta, ¿no? Esta relación interesante de Herodes con Juan el Bautista. Por una parte, es como una mosca que le molesta, ¿no? Más que una mosca, es como un zancudo, ¿no? Que lo pica de vez en cuando y le recuerda cuál es su ofensa, cuál es su pecado. Pero a la misma vez tiene cierta atracción a Juan. No puede dejar de escucharlo y lo cautiva su predicación. Y tristemente, pues Herodes decide apagar su conciencia en vez de seguir ese instinto que resuena en su corazón. Ahora aquí entra el papel de Herodías, su esposa, que fue antes la esposa de Filipo, su hermano. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan. Así que aquí se nos da un detalle muy interesante, ¿no? Herodes lo encarceló, pero quizás para protegerlo, y quizás para protegerlo de su propia esposa.
él lo respetaba y tenía cierta admiración, aunque era como un mosquito que lo enfadaba, ¿no? Pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo, ¿no? Estos detalles son muy interesantes. Por una parte, quedaba desconcertado porque lo acusaba, lo denunciaba, pero a la misma vez no podía negar que sus palabras resonaban en su corazón. Sus palabras eran verdad. Y él lo reconocía. Eso es la gran tristeza, ¿no? De que se dejó llevar por las apariencias, por el qué dirán, por cómo van a opinar los otros si yo me niego a... O yo acepto escuchar esta predicación de Juan que me condena, que me acusa, que me denuncia. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Aquí Herodes pues no sabía lo que decía, porque después se tuvo que tragar amargamente estas palabras. Y lo triste es de que a causa de esta presencia pública pues sintió que no podía retractarse. Y prefirió mejor la muerte de Juan que responder a su conciencia. Nuevamente, este es un espejo en el cual muchos de nosotros nos podemos ver. Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista». Ahora viene la reacción de Herodes. El rey se puso triste por el que dirán, triste porque si él se retracta de lo que le había prometido a la hija de su esposa, pues que él pensaba que iba a dejar una imagen negativa ante su audiencia, y que él siendo rey, pues claro, él tiene sobre su mano la vida y la muerte de sus sujetos, ¿no?, de sus súbditos, pero él prefiere mejor callar su conciencia. Y repito, ¿quiénes de nosotros no nos hemos visto en esa situación cuando callamos? Cuando callamos nuestra conciencia por el que dirán, por qué va a pensar la gente, ¿no? O por las consecuencias que pueda tener si yo mantengo una firmeza, ¿no?, en la dignidad, en la integridad de vida o en la moral. Y el rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Así que aquí se nos narra la pasión y muerte de Juan Bautista, que no solamente es un precursor de Jesús, o sea, en preparar el camino, en anunciarlo y en el identificarlo y proclamarlo, sino también es un precursor en la muerte misma, en la pasión y muerte de Jesús. Sus vidas corren muy paralelas, ¿no? Así que gracias le damos a Dios por este testimonio de Juan, que también para nosotros es un ejemplo de preparar el camino para otros y después de hacernos a un lado, ¿no?, de no ser obstáculos, de no llegar a ser obstáculos para aquellos que Dios puede atraer por medio de nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra.
fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com.